En el presente video veremos cómo conectar dos transformadores en serie para obtener más voltaje y en paralelo para obtener más corriente. Primeramente debemos tener dos transformadores de la misma clase. Esto quiere decir que los dos son de 110 voltios a 12 voltios. Es importante tener los dos transformadores del mismo tipo porque si no uno puede llegar a quemarse. A continuación mediremos el voltaje de salida de cada transformador para saber cuánto realmente es lo que sale y así realizar el experimento correctamente. Peor es nada. Sí, 14.2. Para conectar los dos transformadores, primero estos deben estar en fase, para lo cual conectamos los dos cables izquierdos primarios de los dos transformadores entre sí y además conectamos también los dos cables derechos primarios y esto a su vez conectamos a la fuente de poder de 110 voltios. Una vez que esté en fase los dos transformadores, conectamos los cables del medio de los secundarios y también conectamos los cables exteriores secundarios al multímetro para ver la medida que sale del voltaje. Como vemos es el doble del voltaje, pero tiene el mismo amperaje. Ahora estamos viendo experimentalmente cómo se realiza esta conexión. Como vemos, los dos cables del medio de los secundarios están unidos y los dos cables exteriores de los secundarios están unidos al multímetro para ver la medida del voltaje que va a salir. Es de 28.8 voltios en corriente alterna. Esto quiere decir que los dos voltajes iniciales se sumaron, lo cual comprueba que la conexión en serie de dos transformadores aumenta el voltaje suma el voltaje de los dos transformadores. Para la conexión en paralelo, unimos los dos cables izquierdos de salida de cada transformador entre sí y también unimos los dos cables derechos de salida de cada transformador entre sí. En las uniones de estos dos cables ponemos las terminales del multímetro y realizamos la medición del voltaje en corriente alterna. Vemos que se mantiene el voltaje, pero ha incrementado el amperaje. En este video vemos experimentalmente la conexión en paralelo entre dos transformadores. Como vemos, los dos cables izquierdos y derechos de salida de cada transformador están conectados entre sí y estos a su vez los conectamos a los terminales de medición del multímetro y vamos a ver la medida final que nos da el multímetro con el voltaje en corriente alterna. El voltaje es de 14.2 voltios, lo cual comprueba que una conexión en paralelo hace que se mantenga el voltaje pero que aumente el amperaje de los transformadores. Gracias.